Vemos tristeza por todos lados, incertidumbre, cansancio, hastío, enojo, muertes, que es peor aún, enfermedades, pestes. Y sabemos por conocimiento en la fe y por la palabra que a Dios no se le escapa nada de su control. Con un soplo, tan solamente con una extensión de su mano o una palabra, todo lo que estamos viviendo se terminaría. Pero hay algo que Dios nos está hablando, nos está queriendo dejar un mensaje y no lo estamos escuchando. Hay algo que no estamos entendiendo de parte de la voz del Señor. Hay algo que Dios quiere hablar a nuestro corazón y no estamos escuchando. Estamos mirando para otro lado y Dios nos viene hablando desde el año pasado, cuando comenzó todo esto de la pandemia. La gente estaba asustada y decía, viene Dios, y los ruidos que se escuchan en el cielo, y había un caos de muerte, de tristeza, de destrucción. Pero la gente siguió con su vida, muchos no escucharon, otros sí. Pero sin duda que Dios nos está hablando y nosotros no estamos entendiendo el querer de Dios para esta hora y para este tiempo. Dios desea hablar nuestra vida, hablar a nuestro corazón y pidámosle a Él entendimiento, sabiduría y tener un oído afinado para entender cuál es el propósito, cuál es el plan en todo esto. Que Dios nos ayude a poder estar atento a la voz de Dios, a volvernos a Dios. Sin duda la abominación, la maldad, la incredulidad ha subido a la presencia del Señor. La maldad del ser humano que no busca a Dios, que no quiere arrepentirse. Por eso es que Dios está permitiendo todo esto. Y voy a decir, pero ¿dónde está Dios que muere gente inocente? ¿Dónde está Dios? ¿Qué culpa tiene esta persona que le pasó esto, que está sufriendo aquello? El querer de Dios no es destruirnos. El querer de Dios es atender. Es que atendamos, es que oigamos su voz, porque Él nos quiere cerca de su corazón para cuidarnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para levantarnos, para que caminemos de su mano. Mientras Él no nos venga a buscar en esta tierra, caminemos de su mano. Pero el ser humano elige mirar para otro lado. El ser humano elige no considerar a Dios. El ser humano decidió sacarlo a Dios de la familia, sacarlo a Dios de la conversación en sus mesas, sacarlo a Dios del matrimonio, sacarlo a Dios de la educación de sus hijos. Hemos sacado a Dios de la sociedad, de la educación, hemos sacado a Dios de la política, hemos sacado a Dios de todo. Por eso que el mundo está en un caos. Y es tiempo de oír la voz de Dios. Es tiempo realmente de entender el mensaje que Dios nos está dejando con todo esto. Si Él es Dios, de un chequeo de dedo, todo esto de la pandemia, la sequía, la destrucción, el problema económico se terminaría. ¿Por qué Dios no está terminando esto? ¿Por qué seguimos así? ¿Por qué seguimos de la misma manera? Sin duda es que no estamos escuchando a Dios. Capítulo 4, versículo 1 al 4. Jeremías 4, 1 al 4. Si vos tenés tu Biblia, yo te animo a que la tomes y que también puedas estudiar la palabra del Señor conmigo. Mirá lo que dice la palabra. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos.
Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Dios llamando la atención a su pueblo. Oh, pueblo de Dios, si te volvieres y si quitares de delante de ti las abominaciones, lo que a Dios no le agrada, lo que a Dios le lastima, porque la gente sin Dios anda en oscuridad. Pero ¿qué pasa con la gente que sí está en Dios? Y que no deja de pecar, no deja de lado lo que a Dios no le agrada. La abominación, la maldad ha subido a Dios. Y esto realmente ha enojado, ha entristecido el corazón de Dios. Porque la gente, escuchando palabras por doquier, personas que se han levantado para oír, para expandir y para difundir el mensaje de salvación, la gente no ha querido oír, se han rebelado contra Dios. Pero Dios dice, si te volvieres y si quitares delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá. Dios nos está hablando, pero no nos aquietamos, no hacemos caso, no prestamos oído a la voz de Dios. Y seguimos con nuestra vida como si nada pasara, como si esto fuera una situación más. Pero el cielo está hablando, Dios está hablando. Y si hay cosas que quitar, porque circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, habla de la santificación, habla de la limpieza, habla de sacar de nuestra vida lo que a Dios le agrada, hábitos, costumbres, manera de hablar, pensamiento que a Dios no le agrada y que le ha ofendido, que le ha entristecido. Volvámonos de corazón a Dios. Dejemos el pecado, dejemos lo que a Dios no le agrada, dejemos lo que le ofende a Dios. Y volvámonos a Dios, pero de corazón. Arrepintámonos. Y si vos estás a cuenta con Dios y vivís conforme a lo que a Dios le agrada, como dice la Biblia, el que es limpio, límpiese más todavía. El que es santo, santifíquese más todavía. Siempre hay algo de nuestra vida que limpiar. Siempre hay algo de nuestros actos, de nuestros pensamientos que quitar. No podemos andar claudicando entre dos pensamientos. Como Elías le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Un poco sí creo en Dios, pero tampoco no voy a dejar de esto. No puedo dejar de hacer lo otro. ¿Hasta cuándo? Dice Dios. ¿Hasta cuándo? Dice Dios. Es momento de realmente de reflexionar, de pararnos en los caminos y preguntar cuáles fueron las sendas antiguas. ¿Qué fue lo que Dios hizo que la misericordia cayera ante la humanidad? Y fue el arrepentimiento, siempre fue el clamor, siempre fue la humillación, la limpieza de corazón. Qué bueno sería que como pueblo de Dios hoy nos levantemos a humillarnos delante de la presencia de Dios, a limpiarnos, pero a pedir más que nunca misericordia por nuestras familias que andan en pos de sus caminos, por aquellas personas que han oído pero que no han querido hacerle caso a la voz de Dios. Pedirle al Señor piedad. Volvernos de corazón al Señor, arrepentirnos aún por aquellos que están enajenados, que andan para el diablo, pero que realmente Dios nos ayude a clamar. Y miren lo que dice, y si jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas y en él se gloriarán. Entonces las naciones serán benditas.
Entonces la bendición vendrá sobre nuestra economía, en la política, en la educación, en todas las áreas, en el área familiar, emocional. En sí vendrá toda la bendición de Dios si nos volvemos, si nos arrepentimos y si quitamos lo que a Dios no le agrada. No podemos andar en dos caminos. No podemos servir a Dios y servir al diablo. Debemos entregarnos de una vez y por todas al Señor y andar en sus caminos y andar en sus estatutos y andar en sus designios y temerle a Dios y reconocerle. Entonces hallaremos misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta, hallará misericordia. Este es el tiempo de que Dios quiere darnos su misericordia. Pero Él está esperando que oigamos la llamada de atención, atendamos y cambiemos de rumbo y cambiemos de dirección en un arrepentimiento genuino, en un arrepentimiento verdadero. Si te convirtieres a mí, yo te restauraré, dice el Señor. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Que no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Vos que tenés la luz de la verdad. No andes conforme al mundo, ni conforme a los deseos de este mundo. Volvámonos al Señor, en lo cual Él es fiel y justo para perdonarnos, para tomar nuestro arrepentimiento y restaurar la tierra. Hay una oración en nuestro corazón. Sana nuestra tierra. Que podamos arrepentirnos de todo corazón, volvernos a Dios con un corazón humillado, con un corazón arrepentido y decirle: Señor, sana mi tierra. Sana mi Argentina, porque la maldad, las abominaciones, las maldiciones, el pecado ha subido a tu trono. Y las consecuencias del pecado, las consecuencias de estar lejos de Dios es la muerte. No en vano hay muerte, no en vano hay destrucción. Porque las consecuencias del pecado es la muerte. Mas si nos volvemos a Dios, si nos arrepentimos de corazón, si nos acercamos con sinceridad a Dios, Él es fiel, Él es perdonador. Su gracia nos puede cubrir como un manto y cambiar el destino de esta nación, cambiar el destino de mi familia, cambiar el destino de mi vida. Si realmente nos podemos volver al Señor, si realmente nos humillamos, y hoy como pueblo de Dios, nuestro trabajo es clamar, nuestro trabajo es anunciar a los cuatro vientos, nuestro trabajo ya no es más entretenernos en cosas que no edifican, que no aportan, que no suman. Mi trabajo y el tuyo es no callar y anunciar las verdades de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. No es tiempo de estar enredado en cosas que no valen la pena. Es tiempo de hablarles, de anunciarle a la gente que hay esperanza mientras haya arrepentimiento, mientras haya un cambio, mientras haya una conversión. La Biblia dice que el Señor no desecha para siempre. En Lamentaciones 3, 31 y 32. Antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos del hombre, de los hombres. No es el querer de Dios entristecerte, afligirte, que te vaya mal, que haya muerte. Dios no creó al hombre para destruirlo.
El hombre busca la destrucción por la consecuencia de su pecado. Pero Dios no quiere la destrucción de los hombres. No quiere la muerte. Pero la paga del pecado es muerte. Pero que en esta tarde podamos volvernos, podamos limpiarnos, podamos quitar lo que a Dios no le agrada. Espero que vos también estés siendo edificado, estés siendo edificada con la palabra, estés siendo bendecido con el mensaje que Dios está trayendo en esta tarde a sus hijos, a su pueblo y aún a aquellos que desean ser sus hijos. Este es el momento, esta es la hora de considerar a Dios, de arrepentirnos, de volvernos a Dios, de humillarnos y de buscar su rostro, para que vengan tiempos de refrigerio, para que vengan tiempos nuevos, para que vengan tiempos de gracia y de misericordia, porque aunque estamos en el tiempo de gracia, dice la Biblia que la misericordia y el amor de Dios se renuevan cada mañana. Pero Dios es un Dios justo, es un Dios de misericordia, sí, es un Dios perdonador, sí, pero es un Dios justo. Que Él nos da oportunidades, Él está a la puerta y llama. Y si alguno oye mi voz y me deja entrar, yo entraré y cenaré, pero cuando Él llama y no queremos oír y no queremos dejarle entrar, las consecuencias de no atender al llamado de Dios es estar lejos de Él. Y cuando estamos lejos de Él, estamos realmente en peligro. Por eso que Dios nos ayude. El salmista David escribió y expresó esto que es mi deseo personal. Salmo 139, 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Examina mi corazón. Estúdialo. Ahonda. Escudriña mi corazón. Prueba mis pensamientos. Y si hay camino de perversidad, si hay caminos que aunque a mí me parecen perfectos, a ti te produce abominación, te produce enojo, te produce tristeza, guíame en el camino eterno, ayúdame a dejar. Vamos a permitirle al Espíritu Santo que examine. ¿Por qué nos cerramos en nuestros argumentos si solo la misericordia de Dios puede hacer que salgamos a victoria y lleguemos a buen puerto? Pero para que eso suceda necesitamos una limpieza, una transformación, un genuino arrepentimiento y permitir que Dios examine nuestro corazón en profundidad, lo lave, lo limpie, nos perdone, siempre y cuando haya una disposición del corazón para que Dios lo haga, para que Dios ahonde nuestra vida, limpie y santifique. Y a cara descubierta, viendo la gloria de Dios, somos transformados. Necesitamos un encuentro con la gloria de Dios. Saulo, que luego fue Pablo, cuando se encontró con la gloria de Dios, el pecado, la confusión que había en él, la rebeldía, todo se disipó porque se encontró con la gloria de Dios. Su corazón fue conquistado, sus actos fueron transformados. Y hay poder en el nombre de Jesús para transformar los corazones aún más duros, para quitar el pecado de nuestra vida, si se lo permitimos.
si le dejamos que Él obre. Hay poder en el nombre del Señor. Permitámosle a Dios, permitámosle que Él cambie, que Él transforme, que Él quite lo que a Dios no le agrada y que Él nos dé un corazón nuevo, un corazón limpio, puro, transformado para su gloria. Malaquías capítulo 3, versículo 7 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Y Dios les da las pautas en qué han de volverse. De no robarle a Dios, de ser fiel en lo que Él nos pide. Pero desde el día de nuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Volvete, dice Dios, y yo me volveré. Y vos decís, pero yo no me fui a ningún lado, estoy dentro de la iglesia, creo en Dios, soy una buena persona, ayudo a los necesitados. No, eso no basta. Te aseguro que no basta. Te aseguro que si no te volviste de todo corazón al Señor y no le permitiste al Señor que Él trabaje a fondo en tu vida, que Él transforme a fondo tu vida, que Él la cambie, no es que te volviste. Si realmente uno se vuelve, no está en la misma dirección. Se volvió, o sea, cambió de dirección. Y el volverse a Dios es dejar totalmente lo que a Dios no le agrada. No podemos negociar con Dios, bueno, yo cambio en esto, pero en aquello, mirá que me cuesta, déjame un poquito, porque me cuesta, porque no puedo. Con Dios no podemos negociar. Dios dice, si te arrepintieres, yo te restauraré. Arrepentirse es volverse. Arrepentirse es cambiar de actitud. Es como el ejemplo que yo hablo cuando hablamos de la materia del ABC, en arrepentimiento, es la ilustración de tomo el colectivo y me doy cuenta que tomé el colectivo, pero es el colectivo equivocado. Y me disgusta, me pone mal. El arrepentimiento es, me bajo del colectivo y tomo el colectivo adecuado. No me quedo en que, me di cuenta que tomé el colectivo que no corresponde. O, estoy mal porque tomé el colectivo equivocado. Sino el arrepentimiento genuino, el cambio es, me bajo y tomo el correcto. Eso es arrepentimiento. Un cambio de dirección totalmente. Un cambio genuino. Totalmente. El tomar la dirección que Dios quiere que tomemos. Caminar como Dios quiere que caminemos. En sus designios. En su voluntad. En su palabra. No en lo que nosotros creemos o en lo que nosotros pensamos que está bien. Sino en su palabra, en lo que Él quiere que nosotros dejemos. Que el Señor nos ayude. Miren lo que dice Zacarías 1:3. Si tenés tu Biblia por ahí, Zacarías 1:3 dice, dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, no sea como vuestros padres a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. ¡Qué grave! ¡Qué triste!
No me atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Y claro, de alguna manera Dios tiene que llamarnos la atención. De alguna manera Dios tiene que permitir circunstancias, situaciones adversas para que paremos un poco y nos preguntemos, ¿para qué esto? ¿Para qué? ¿Por qué esto no se acaba si hay un Dios? ¿Qué pasa? ¿En qué estamos errando? ¿En qué estamos pecando? No hemos atendido las llamadas de atención de Dios. Pero esta es la hora de volvernos. Este es el tiempo de encaminarnos. Este es el tiempo que nos volvamos a Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia. Y yo te animo en este tiempo a doblar tus rodillas. A más que nunca levantar clamor, levantar pedidos de ruego, de oración, levantar vigilias, ayuno, de reunirte a orar con alguien. Si tal vez no te podés juntar, pero a través del WhatsApp, de la comunicación telefónica, volvernos de corazón al Señor. Y decirle, Dios, misericordia. Misericordia. Nos volvemos, nos arrepentimos. Queremos cambiar. Queremos cambiar. ¿Cuántos del otro lado dice queremos cambiar? Y tal vez si tu vida está bien con Dios y vos crees que esta palabra no es para vos, el Señor dice que el que es limpio debe limpiarse más. Nunca es tarde, nunca es tanto. Siempre necesitamos más de Dios, más de su perdón y de su misericordia. Yo elijo a Dios y elijo volverme de corazón. Vos elegís lo mismo.